Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo día de desmontar relatos antimadridistas, de reírnos de los antimadridistas, de hacer un montón de cositas que a los antis les da mucha rabia. Por cierto, en Instagram el crecimiento está siendo bastante brutal. Muchísimas gracias a los que se fueron de aquí a apoyarme allá en Instagram, porque bueno, es cierto que también me ha caído bastante hate por parte de los culés, porque cuando escuchan la verdad, lo único que empiezan a hacer es atacarme por mí color de piel, por aquello, por lo otro, una cosa ridícula que yo obviamente tengo más que asumido, lo tenía asumido antes de meterme en este mundo de las redes sociales, a enfrentarme a, a esta clase de personajes, pero de verdad muchísimas gracias a los que han estado por allá siguiéndome después de que me hackearon mi primera cuenta y bueno, ya estamos ahí tratando de recuperar el nivel que teníamos. Así que nada, les voy a pedir que esta vez me acompañen nuevamente hasta el final de este video. Vamos a escuchar a Jorge Ramos que definitivamente pasó un par de meses en el que decíamos, wow, Jorge Ramos está madurando, está diciendo cosas con sentido. Recuerden que lo analizamos aquí. Yo dije, ve, muy interesante, vaina. No le presté mucha atención, pero sí dije, wow, hay un cambio. Pues ya se le ha olvidado, la amnesia como que se le ha pasado y realmente ha vuelto a su prime de hacer el ridículo y hoy no va a ser la excepción. Así que muchísima atención. Les voy a pedir lo de siempre. Acompáñame hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar juntos esto que les quería comentar de que por supuesto va relacionado con el Real Madrid. Así que vamos a empezar ya, no me quiero enredar muchísimo. Quiero que empecemos escuchando este pequeño clip que creo que es del larguero. Ya lo vamos a buscar aquí, lo vamos a colocar en la pantalla. Me parece a mí que es del larguero. Hacia aquí está el larguero. Pero presten mucha atención porque bueno, es que es increíble de verdad. Vamos a escucharlo. Pues bueno, no, yo creo que incluso cambiando de actitud Vinicius, que creo que Vinicius, como te he dicho antes, es un gran jugador y debería dedicarse a eso, a jugar al fútbol. Mira lo que dice aquí, Fede Sagreras, presidente de la agrupación de Peñas del Valencia. Dice que es un gran futbolista, pero que debería dedicarse a jugar al fútbol. Es que si cuántos estadios del mundo, vamos a olvidarnos de que el Madrid juega en España, cuántos estadios, supongamos que el Madrid solo jugase la Champions, cuántos estadios del mundo, de Europa en general, de las que van a disputar Vinicius la Champions, ha pasado algo similar como lo que pasó en Mestalla. Y no ser el protagonista número uno del partido. Por lo menos que lo sea metiendo goles o jugando bien. Porque en ese partido tengo que recordaros, bueno, vosotros estaríais ahí, la cantidad de jugadores de color o negros, Sí. porque al final ellos quieren que les llamen así, ¿no? Negros. Mm. La cantidad de jugadores que habían y con ninguno, que esto no estoy justificando que se metieran con él, pero que con ninguno hubo ningún problema. Yo lo he comentado otras veces dando mi pequeña y humilde opinión relacionada con este tema. El problema es que siempre van a atacar al futbolista que les aterra deportivamente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Obviamente no van a ir a atacar a Rafinha porque saben que Rafinha mete un gol cada 18 partidos y evidentemente pueden pasar 1500 jugadores de este color de piel, pero van a atacar al que te puede marcar 3 goles de un solo, de un momento de inspiración rápido. Entonces ese es el pequeño detalle, pero intentan, si no, es que solamente pasa con Vinicius para intentar justificar la lamentable actuación de un alto porcentaje de personajes en Valencia. Y ojo porque se pone bueno. Ninguno. En el Ya. Valencia hay muchísima gente de esos jugadores. Yo creo que va a haber un ambiente tenso. Siempre, ya Ya. te lo digo, siempre que viene el hostil, El Real siempre que Madrid, ha sí, venido sí. el Madrid o el Barcelona o en momentos el Sevilla, han habido ambientes hostiles. Sí, Pero sí. eso no quiere decir que el ambiente hostil sea agresivo y más dentro del estadio. Y una pregunta más. Eso de que sea ambiente Dime. hostil, ¿quiere decir, si usted tiene conocimiento de que hay algunos cánticos preparados contra Vinicius? ¿Tiene usted conocimiento de ello? No, yo sé, a ver, el conocimiento que tengo por la prensa, que he leído, que parece ser que Sagrada Animación ha preparado una canción, no lo entiendo, pero bueno, ha preparado una canción en la cual para nada se le insulta, sino simplemente, pues bueno, es una canción que va a ir dedicada, parece ser, a Vinicius. A ver, la agrupación de peñas valencianistas, te vuelvo a decir que no entramos en ello, ¿vale? Mm. Creo que vamos a querer ver un partido en el cual nuestro equipo pueda conseguir la victoria. Es curioso porque básicamente lo que nos están diciendo es que había otros muchos jugadores de color y con ninguno hubo ningún problema. Ya vamos a revisar este tweet, pero quiero que
¿por qué este hombre no comenta, por ejemplo, que incluso antes de entrar al estadio, cuando venía el autobús del Real Madrid, empezaron a gritar alrededor de 4.000 personas afuera de Mestalla de Vinicius, no, eres un mono? Eso pasó. Eso ni si te ocurre decirlo porque evidentemente no te conviene decirlo y bueno, les encanta manipular. Y como les encanta manipular este tweet de Floperista, que es un usuario al que yo sigo en Twitter, que nos seguimos mutuamente, dice lo siguiente. Resalta el ninguno tuvo problemas. Dice, eso es rotundamente falso. En Mestalla han gritado mono a Vinicius, a Marcelo y a Ronaldo Nazario. Cantaban se va a morir, el hijo de Mijatovic se va a morir. A Cerrecite le cantaban Cristiano muérete, ese portugués hijo de puta es, puto gitano, Cristiano puto gitano. El problema no es Vinicius, ya veis cuál es ya veis cuál o quién es el problema. Insultos y gritos racistas a Marcelo de Mestalla y evidentemente muchísimas cosas que al final podemos estar repasando que han pasado en este estadio. Entonces, para que no les vayan a ir a colar, chicos, que el problema es Vinicius Junior. Que ellos lo piensen, ni siquiera es totalmente cierto. Ellos no piensan eso. Ellos lo que hacen es esto para manipular absolutamente todo. Se ha hecho muy viral el tema de Alphonso Davies, esa posible incorporación al Real Madrid. Y una de las cosas, chicos, que me gustaría analizar con ustedes es esto que comenta Bojan Kirkic, el papá de Bojan, me imagino que es el papá de Bojan, el exfutbolista del Barça que iba a ser el nuevo Messi, porque es llamativo porque yo de verdad trato de comprender cómo se puede llegar a mentir tan deliberadamente. Escuchen esto. Cuando estaba en Vitecaps en Canadá jugando, le vi en un partido porque me ha chivatado un contacto mío, un serbio, que es director de Chicago. Y ostras, entré en un programa, le vi, jugaba de extremo izquierdo. ¿El programa es Y Scout? Y Scout, sí. Porque es un programa, no sé si los espectadores lo sabéis, que utilizan mucho directores deportivos de fútbol, representantes, agentes, scouters y tal, porque tienes ahí todos los vídeos y un montón de estadísticas, ¿no? Todas las jugadas de jugador, tanto buenas como no buenas, defensivas, ofensivas. Y bueno, y entonces nos planteamos para ir a verlo y se fue José Mari Vaquero, le vio en directo, se hizo una oferta a Vitecaps, pero Bayern se adelantó, dobló la oferta y se llevó el jugador. El Bayern, o sea, en conclusión, este hombre me parece haberle escuchado en alguna oportunidad que él trabajó en el Barça de algún tema que tiene que ver con fichajes, etcétera, etcétera. Da igual. Lo que se está diciendo es que ellos utilizaron aparentemente el tema de Y Scout para intentar tener un acercamiento con Alphonso Davies y que en su momento a este se le iba a fichar o se le intentó fichar, pero que se plantó el Bayern y duplicó la oferta. Una oferta que más adelante dijo que ellos no estaban dispuestos a pagar por un chico que básicamente estaba apenas empezando su carrera deportiva. Algo que es totalmente falso. Cuando el mismo Alphonso Davies dijo que con Barcelona lo tenía bastante avanzado, de hecho, creo que en esa misma entrevista comentó que su ídolo es Messi, porque si este hombre ficha por el Madrid, eso lo vamos a ver en todos lados, va a empezar a joder con eso, como es que si es que a alguien le importa. Pero bueno, lo que comenta Alphonso Davies es que estuvo muy cerca de hacerlo con el Barça y que el presidente del Barcelona le transmitió a su agente o alguien o algo así que no le fichaban por ser canadiense. Lo dice Alphonso Davies, está ahí, búsquenlo cuando quieran. Es más, voy a pausar un momentico y se los voy a buscar yo mismo. Y bueno, qué fácil me resultó encontrarlo. Aquí está el pequeño clip en el que les decía lo de Messi y lo de eso. When you're sitting at home, Su ídolo de la infancia. no other than Mr. Lionel Messi. I'm a Messi fan. Aunque con el Barça todavía tiene clavada la espina. Ojo. Barcelona actually reached out, but the president said they didn't want me. Okay. They said that they didn't want me because I was Canadian. Okay. You're not gonna lie, that crushed my feeling a little. El presidente del Barcelona dijo que no me quería porque era canadiense y es algo que él mismo comenta que le jodió muchísimo. Bueno, ojalá Davies acabe fichando por el Real Madrid y acabe reventando al Palancas para que se acuerden de ese canadiense. Es que sobran las palabras, no, de verdad no voy a opinar nada porque sé que me voy a pasar de la raya y trato de controlarme. Si digo lo que pienso sobre estas palabras de ese presidente del Barça, que no sé quién era en realidad de los que han pasado por ahí, pero si digo lo que pienso de ese tipo de declaraciones es que me van a cerrar el canal de YouTube. Entonces prefiero evitármelo, pero para que vean cómo son mentirosos compulsivos. Es que es una mitomanía absolutamente brutal que tiene esta gente.
una vaina impresionante. Pero bueno, al final, para que vean más o menos cómo es el temita. Ahora es que no era el tema de Alphonso Davies, sino que el Bayern duplicó lo mismo que ha pasado con el Real Madrid con Rüdiger, que ha pasado tanto con Arda Güler, de que no, que el Madrid le duplicaba la fuerte. Es que son unos sinvergüenzas de verdad. Cerramos este video con lo de Jorge Ramos, que tampoco tiene desperdicio. Escuchemos. ¿Ya tiene la palanca Florentino para darle los 120 millones a Mbappé como signing bonus, como bono por firmar? Bueno, la Ojo. palanca la lleva haciendo muchos años, haciendo muchos ahorros, haciendo muchas ventas y seguramente gastando solo en lo que tiene que gastar, que es en Tchouaméni y en Bellingham. Y no le ha salido mal. No te rías. Rodrigo. A ver, mira que él con toda la mala intención del mundo le dice, ya tiene el Real Madrid la palanca, intentando meter la mierda de que el Real Madrid esté usando palancas para fichar a Kylian Mbappé. Y cuando Rodrigo Fáez da su punto de vista bastante válido en el que explica cuál es el tema para fichar a Mbappé en cuanto a niveles económicos para el club, lo único que se le ocurre es empezar a reírse como un niño de 10 años, no es otra cuestión, o sea, se ríe como si estuviera escuchando que el Barça va a fichar a Mbappé. Eso sí causaría ese tipo de risas. Y como todo este tipo de personajes absolutamente cretinos casi siempre terminan colocándoles en su sitio, escuchemos al amigo Jorge del Valle cómo le coloca en su sitio inmediatamente. Aquí le he explicado a Jorge Ramos que la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona es la buena gestión de Florentino. El Madrid pasó 3 veranos sin fichar a una estrella importante. El Madrid pide créditos para edificar un Santiago Bernabéu que le va a servir como una fuente de ingresos. El Barcelona pide palancas y préstamos para pagar el agua y la luz. Eso es lo que no entiende Jorge Ramos. Y por cierto, el palito que me tiró Jorge Rodrigo de que para mí Bellingham es Balón de Oro, por supuesto, y lo sostengo. Lo que pasa, Rodri, que para Jorge hay que darle el Balón de Oro a Messi solo porque respira, aunque juegue la League Cup y la MLS. Esto es muy... Es que es brutal, es brutal porque le colocas en su sitio de una manera bastante bestia. Y es verdad, porque al principio de este mismo segmento le decía, no, que el Balón de Oro de José del Valle Bellingham está lesionado. Es una cosa impresionante y es verdad. Para lo de Messi sí tiene absolutamente todo el crédito del mundo y tiene que ganarlo prácticamente por existir. Y ojo a la estupidez, es que quedó tan ridiculizado por José del Valle, y lo ha descolocado tanto, que le puso tan loco y nervioso que fíjense en la estupidez que va a decir. En serio, yo no soy de las estadísticas y ya lo dejo a Hércules Gómez que quiero opinar también en el tema. Escuchaba que los números que maneja Frenkie de Jong en las 5 ligas europeas es por mucho el mejor mediocampista que hay en estos momentos en cuanto a números. Usted que le gusta la estadística. Esto lo escuché en la cadena SER ayer. Pero a ver, dice que no le gustan las estadísticas, pero coloca a Frenkie de Jong, se hace eco de una información de otros compañeros que a mí me parece un super crack Frenkie de Jong por encima de Bellingham, porque según él tiene las estadísticas del mejor centrocampista del mundo. Vamos a comparar goles producidos y anotados por cualquier centrocampista. Ponme a Kevin De Bruyne, que estuvo lesionado, si quieres, a mismo Jude Bellingham, podría colocar por ahí de pronto a Joshua Kimmich. Y bueno, claro, es que es tan evidente esto que se ejemplifica perfectamente la situación del Manchester City con De Bruyne, que la situación de Bellingham con el Real Madrid, a la situación de De Jong con el Barça. Es que es brillante, este tipo es brillante. ¿Cuántos goles tiene Frenkie de Jong? No sé. ¿Cuántos goles tiene no me Frenkie de hable Jong? de goles. Jude Bellingham solo ha perdido contra tiene Atlético 14 Madrid. goles. Hace 15 partidos ya que no hace gol y su carrera no se ha... No. Ay, Dios, imagínense la estupidez que acaba de decir este tipo, que Bellingham solo hace goles. Pues si me dices a mí, te voy a dar a Frenkie de Jong y a Pedri, que entre los dos llevan 2 asistencias, pero o a Bellingham, me quedo con un solo futbolista como Bellingham totalmente determinante. Y la estupidez con la que dice al final y que lleva 15 partidos sin marcar goles, si Bellingham marcó en el partido que termina lesionándose. Es que mira, el antimadridismo los tiene tan ciegos que se atreven a decir cualquier barbaridad sin ningún tipo de problemas. Es decir, no tienen ningún tipo de vergüenza en decir este tipo de cosas. Yo la verdad es que me tiene absolutamente loco. A mí me tiene esto de verdad, me tiene loco y brincando en una pata. Imagínate ustedes lo que acabamos de escuchar. Pero es lo que les digo, le descolocó tanto que le hayan puesto en su sitio, además con verdades, que al final esto le ha
puesto en esta situación evidentemente ridiculísima. Ahora cerramos con esto porque empieza su defensa. Y escuchemos esto porque la obsesión que tiene este tipo con Florentino es de locos. Eso solo lo vamos a saber. Va a ser un efecto dominó. 2 años después que ya el señor Florentino Pérez no esté. Ahí vamos a saber qué tan bueno fue Florentino Pérez. Mientras tanto, Florentino bicicletea muy bien, muy bien. Bicicletea quiere decir, maneja las finanzas. No tenemos que esperar. Desviste este santo para vestir a este otro y lo hace muy bien, debo de aceptarlo. Es el bicicleteo del dinero. 2 años después que Florentino abandone la presidencia del Real Madrid, allí vamos a saber qué también lo hizo. ¿Qué quería decir del Valle? Brutal. Es que es sencillamente de locos. Es demasiado loco escuchar a este tipo. Yo no sé qué piensan nuestros amigos de ESPN teniendo personajes como este. Y bueno, es evidente la obsesión que tiene Moisés Llorens con Arda Güler es la obsesión que tiene este tipo con Florentino Pérez. Y lo peor es que él sabe que es mentira. Él sabe que ahí no va a pasar absolutamente nada y que lo que está haciendo Florentino es sencillamente impecable. Pero claro, él está con la intención de generar esa duda, de generar esa expectativa, esa negatividad de que el madridismo piense si es verdad que Florentino ha estado trampeando las cuentas del Real Madrid. Es que es vergonzoso y lo que hace es dejarle en evidencia siempre que termina ridiculizado. Hoy no ha sido la excepción, José del Valle la ha puesto en su sitio como bien se merecía y bueno, nosotros a seguir disfrutando y riéndonos de estos antimadridistas absolutamente llorones. Espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.